Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más estamos con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Por la gracia de Dios, estamos listos para iniciar lo que es un nuevo trimestre. Recientemente abandonamos el estudio del libro de Éxodo. De verdad que fue un libro muy interesante. Esos capítulos de la vida del Éxodo y sus personajes fue de gran bendición, y diríamos que la base ya se asentaron para nosotros ver este trimestre el libro de Josué. El libro de Josué yo diría que es la continuación del libro de Éxodo, y estaremos viendo la forma maravillosa en que Dios conduce a su pueblo a través de un líder tan importante como es Josué. Josué, la fe que conquista, es el trimestre que se inicia con su primera lección, cuyo título en sentido general para la primera lección es la fórmula del éxito. Quisiéramos hacer una invitación de inmediato a nuestros hermanos, a nuestros amigos, para que traigan su Biblia, guía de estudio en mano, y bajo la conducción del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes la parte introductoria de la primera lección, fórmula del éxito, comentando el libro de Josué. Gracias de todo corazón por acompañarnos, y aprovechamos este momento tan especial en que estudiamos con ustedes para hacer la presentación de nuestro apreciado hermano, de nuestro amigo, que estará con nosotros durante todo el trimestre, el pastor José Modesto Rodríguez. Actualmente está dirigiendo la Iglesia Adventista de Gascue y es el director de publicaciones de las oficinas de la Iglesia Adventista en la Asociación Central Dominicana. Abarca las iglesias del Distrito Nacional y parte de San Cristóbal, y es actual director del Ministerio de Publicaciones en este campo. Tenemos que el pastor Modesto, José Modesto, está haciendo un doctorado en ministerio con énfasis en liderazgo. Por lo tanto, aquí en Radio Amanecer en Estudio estamos abriendo nuestros brazos y le saludamos dándole gracias a Dios que aceptó gustosamente de estar con nosotros, ya que pues estaremos hablando de ese gran líder llamado Josué, y sus estudios que está realizando tiene que ver también con un énfasis en el liderazgo. Así es que, Pastor José Modesto, nos sentimos altamente privilegiados de tenerle aquí en Radio Amanecer en Estudio, y estamos ya de antemano orando para que Dios pueda utilizarle fuertemente en el estudio de su palabra, y en este trimestre, reiteramos, donde estaremos viendo algunas pautas en sentido general sobre el libro de Josué. Muchas bendiciones, Pastor. Muchas gracias, Pastor Scroggins, y un saludo especial a todos esos hermanos que constantemente están estudiando las Sagradas Escrituras a través de Radio Amanecer en Estudio. Les decía ahorita justamente que una cosa es escucharlo a usted y ahora encontrarnos juntos en este trayecto. Es un privilegio para mí compartir estas lecciones y la importancia de las mismas para nuestro crecimiento espiritual de la iglesia. Muchas gracias. Gracias a usted de antemano de aceptar la invitación. Pastor, la primera lección de esta semana lleva como título La fórmula del éxito, y hay un pasaje de la Biblia que estaremos memorizando de Josué 1:7. Siempre hacemos el énfasis que, aunque es un pasaje para memorizar, va estableciendo alguna base, el fundamento para nosotros desarrollar los diferentes días que trae la semana con el propósito de ponernos en contacto con las Sagradas Escrituras.
Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Josué capítulo 1, verso 7 será el texto que nos va a servir de fundamento durante el desarrollo de las diferentes lecciones que nos trae esta semana. Pastor, siempre es importante uno pedir la dirección divina cuando va a estudiar las Sagradas Escrituras, y pedimos siempre que el Espíritu Santo nos conduzca en este estudio. Si usted fuera tan amable de dirigirnos en oración. Perfecto, vamos a pedirle a nuestros hermanos que se pongan en actitud de oración y nos acompañen también. Amado Padre, te damos muchas gracias porque somos alimentados por tu palabra y a través de ella marca el sendero que hemos de caminar. En el día de hoy rogamos que abras nuestros entendimientos y nos permita ver las lecciones claves para fortalecer nuestra fe, confiar en ti y servirte mejor. Amén. En tus manos nos encomendamos y guía nuestro estudio. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pastor, quisiéramos iniciar este encuentro iniciando el libro de Josué. ¿Cuáles son las pautas que uno debe presentar o tener en cuenta cuando uno va a iniciar a estudiar un libro? Porque como usted dirige el departamento de publicaciones, sería importante que nos dé algunas pautas a tomar en cuenta para estudiar un libro, en este caso el libro de Josué. Muy bien, el libro de Josué, uno tiene que mirar en qué parte de la Biblia se encuentra, el contexto general. Este libro es la continuidad de la historia que se relató en los primeros 5 libros, que es el Pentateuco, y continúa con el liderazgo de Josué. Josué, quien fungió como asistente de Moisés por muchos años, aprendió grandes lecciones de liderazgo y sobre todo de la relación que debe tener un siervo de Dios con el Dios todopoderoso que es Jehová de los ejércitos. Así que para nosotros poder estudiar un libro necesitamos saber también quién es el autor de este libro. Los especialistas nos dicen que Josué fue el autor de su propio libro, aunque estuvieron acompañándoles en algunas lecciones y algunos incrementos o comentarios de algunos capítulos, Eleazar y Fines, que eran parte del equipo espiritual que trabajaba en el sacerdocio en el tiempo en que Moisés estaba dirigiendo y ahora acompañaban a Josué en el trayecto hacia la tierra prometida. Luego de nosotros mirar esto, también podemos concentrarnos en los aspectos claves del libro. El libro trata del cumplimiento de la promesa, Pastor Scrooge. Y en este proceso, Josué tiene que tomar el liderazgo que Dios mismo le pide a Moisés que entregue el liderazgo a Josué. Cuando usted habla acerca del cumplimiento de la promesa, ¿el cumplimiento de cuál promesa? Porque nosotros estuvimos estudiando en el libro de Éxodo recientemente que Dios había hecho una promesa a los patriarcas, como es el caso de Abraham, de Isaac, se repitió a Jacob y ya nos encontrábamos en el libro de Éxodo que como que esa promesa se iba renovando. ¿Se está refiriendo a esa promesa de darle la tierra prometida? Específicamente, con Moisés, Dios le había prometido, antes que llegaran a los egipcios, le prometió a Abraham que le iba a dar la tierra. Y esa promesa continuó replicándose a Isaac, a Jacob y finalmente a José, que es el hombre que está en Egipto. A partir de allí, la promesa de Dios se hace efectiva, tanto como ustedes vieron en el libro de Éxodo. En el capítulo 1 y 2 se repite constantemente que serían multiplicados, serían incrementados, crecerían. Y Dios se propuso sacarlos de allí para llevarlos a la posesión de esta tierra prometida que por muchos años Israel había esperado
con tanta fe y empeño. En el comentario que usted estaba haciendo recientemente, ante la pregunta de lo que podría ser el contenido o el contexto cuando se escribió el libro de Josué, que perfectamente acaba de decirnos que este libro que lleva su nombre fue su autoría, y habló de algunos detalles importantes en torno a lo que tiene que ver la conclusión básicamente del libro, que se cree que Eleazar estuvo allí presente, y fines que escribió específicamente Josué 24:33. Es importante destacar esos detalles de mucho interés, pastor, saber que posiblemente también hubo algún tipo de colaboración con algunos libros que se hace mención, algunos autores que se hace mención en el mismo libro, como es el caso, y uno se pone a investigar y estudiar, se da cuenta que se hace mención a un libro de Jazer, que el mismo Josué pudo haber tomado como punto o una fuente para enriquecer los escritos de este libro. Y muy importante, pastor, que haya tomado Josué de esta fuente, porque no significa que no se ha inspirado el libro. De hecho, muchos autores en el Nuevo Testamento, miramos a Pablo, que tomaron y citaron a algunos autores seculares incluso, porque si les servían para el propósito de ilustrar las verdades que querían transmitir, esas porciones entraban en la parte de la inspiración que el profeta como tal estaba utilizando. Cuando estamos citando el libro de Jazer, por ejemplo, se cree que fue una colección de canciones y poemas sobre esos héroes y eventos que se producen precisamente en el pueblo de Israel. Por eso es importante que en el momento en que estamos realizando un estudio profundo sobre ese libro, ya usted nos habló acerca del contexto, de quién es el autor, y estas fuentes también que se pueden incluir, como es el caso de los sacerdotes Eleazar y Fines, que hace mención el mismo libro. ¿Hay algunas evidencias bíblicas que nosotros pudiéramos tomar como punto de referencia para hablar acerca de la autoridad de este libro, José, como autor del libro? Mira, el mismo texto bíblico, por ejemplo, cuando nosotros miramos en Deuteronomio específicamente, se está animando a Josué a comenzar el trayecto. Y en ese trayecto, Dios le dice que va a darle el liderazgo. Le prohíbe incluso a Moisés en Deuteronomio 3:23 en adelante. Y él le suplicó diciendo: tú, Señor y Dios, ha comenzado a mostrarle a tu siervo la grandeza y tu poder. Pues qué Dios hay en los cielos y en la tierra capaz de hacer todas las obras y prodigios que tú realizas. Déjame pasar y ver la buena tierra del otro lado, esa región montañosa y el Líbano. Pero por causa de ustedes, el Señor se enojó conmigo y no me escuchó, sino que me dijo: basta ya, no me hables más del asunto, y sube al monte del Pisga. Y ahí es que le dice el Señor que le entregue el liderazgo a Josué. Entonces Josué va relatando la historia de todos los milagros que van pasando en ese trayecto. En el versículo número 1 de Josué específicamente encontramos el texto dice: aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Y entonces este diálogo es el relato que hace Josué de lo que Dios está hablando directamente con él. Perfecto. Hay algunas fuentes del mismo libro. Si se consulta, por ejemplo, Josué capítulo 8, versículo 32 y 24-26 también, podrían servirnos como una fuente importante para llegar a la conclusión de que este libro, no hay ningún tipo de duda, nosotros estamos presentando
ciertas informaciones para reforzar básicamente la autoría del libro de Josué. De manera que, pastor y amigos oyentes, el libro de Josué señala lo que es la transición del liderazgo de Moisés y de Josué y comienza precisamente con la historia de la entrada de Israel a la tierra prometida y termina en este sentido con el establecimiento del pueblo de Dios en ese lugar. Josué tenía ante sí el gran desafío de continuar la tarea del liderazgo de este pueblo como sucesor de Moisés, nada menos, pastor, que el mismo Moisés. Para uno ponerse los pantalones de un gran líder no es cosa tan fácil, y especialmente con Moisés. Y yo pensando en este sentido, mientras Moisés se desempeñaba como el líder indiscutible de este pueblo, Josué estaba allí a la sombra de Moisés durante 40 años mirando el comportamiento, las actuaciones del mismo Moisés, y de eso se trata ahora cuando estamos viendo a este líder Josué que se está preparando para tomar las riendas del trabajo tan importante y excelente que Moisés había hecho con este pueblo. Sí, específicamente, mi pastor, el liderazgo comienza siendo un siervo. Por eso Josué 1.5 dice que este joven 1.1 era un siervo de Moisés, un asistente, dicen algunas versiones. Entonces, el gran liderazgo que desarrolla Josué tiene que ver con la gran humildad que aprendió en todo ese proceso de acompañamiento que tuvo con el gran líder Moisés. Y por eso el texto lo anima mucho a no tener miedo, porque el hombre está reconociendo que suplantar o sustituir o suceder, como es la palabra más correcta, suceder a este líder Moisés se le puede complicar un poquito, porque ahora necesita obtener el respeto del pueblo. Y como tal, Dios mismo lo anima a que no tenga miedo, porque como estuvo con Moisés, va a estar con él, dice el versículo 5. Esto implica que Dios le dice a los líderes que el verdadero poder no radica en el líder, sino en el Dios que elige a ese líder. Hay un texto que usted ha estado citando en el primer capítulo 1, llama poderosamente la atención del versículo 2 cuando dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate, cruza este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Un punto muy importante, usted está hablando que el verdadero líder lo primero que hace es se convierte en un siervo, y evidentemente que Josué era un siervo de Moisés, pero Moisés le estaba sirviendo a Dios. Y uno entiende, conforme a lo que dice el texto bíblico, que para poder ser un líder de éxito, en primera instancia tiene que reconocer que Dios está presente en las decisiones que toma, como en este caso el mismo Dios está diciendo: Moisés era mi siervo, y ahora esto lo está pasando al mismo Josué para que esa labor que Moisés había hecho en el pueblo, pues continuara realizándola, pero ya como siervo del mismo Dios. Efectivamente, porque Moisés estaba dándole las lecciones claves a Josué de cómo dirigir el pueblo. Y el pueblo era a través de la dirección divina, lo que Dios estaba diciendo. Aunque durante 40 años vio muchísimas cosas, como fue la rebelión, la insubordinación, en este momento Josué también aprendió que no estaría solo, sino que con el poder y la conducción del Señor, él introduciría a la tierra nueva una generación que era nueva también. Sí. Y que esta generación debía aprender de los errores que había pasado, toda una generación eliminada en el desierto, porque no quisieron obedecer al Señor. Ahora Josué se veía en la obligatoriedad de insistir en esa relación con el Señor. Debía estar animado, y gracias a Dios que todavía tenía un amigo, un compañero como Josué, como Caleb, que juntos estarían testificando de las maravillas que vieron durante todo su peregrinar en el desierto. Y ahora, en este registro,
ellos van a tener que guiar al pueblo a ese encuentro especial, como usted decía. Primero necesitamos saber que Dios es el que nos llama. El líder necesita saber que Dios es el que lo acompaña y solo tiene que seguir las indicaciones divinas. Y hay que destacar que estamos hablando de un liderazgo espiritual, porque cuando el liderazgo no es espiritual, uno puede realizar muchas cosas, incluso tener una gran proyección de su propio liderazgo sin necesidad de tener a Dios, puede tener algún tipo de éxito, entre comillas, pero el liderazgo espiritual siempre debe ejercerse bajo la dirección de Dios. El mismo Moisés, pastor y amigos oyentes, en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, los versículos 7 y 8, nos da algunas pautas muy importantes. Entonces Moisés llamó a Josué y le dijo: en presencia de todo Israel, sé valiente y anímate, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Tú se la darás en herencia, el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Esta es una declaración, pastor, como que pone a uno muy pensativo. ¿Cómo es que un gran líder, ya reconociendo que su etapa final en el liderazgo de un pueblo o de una nación, está reconociendo que está llegando al final, entonces llama a aquel que le va a servir de sustituto, y entonces habla con toda esa autoridad? No te intimides, no tenga ningún tipo de temor, porque el Señor irá contigo, pero esas expresiones vienen de parte de ese gran líder llamado Moisés. Y eso muestra la humildad, mi pastor, de esa entrega que tenía Moisés. Cuando Moisés está pasando la antorcha, el tipo no se resiste a continuar, a perpetuar su poder, sino a multiplicarlo a través de un nuevo líder que iniciaría una nueva etapa en el pueblo, un nuevo comienzo, y allí generó justamente ese endoso, como le llamamos en capellanía, un endoso a este joven que lograría llegar a la confiabilidad de los que son dirigidos, porque hay una lealtad que tiene el pueblo hacia Moisés y ahora necesita traspasar esa lealtad hacia el líder Josué. Y Dios, que está haciendo las promesas a los patriarcas y a Moisés, está a punto de cumplir cada una de estas promesas a través de nuevo líder que recibe la indicación de llevar a la tierra prometida, de dividir la tierra y de mantener al pueblo confiando en ese poder de Dios, en la fidelidad de Dios. Amén. Señores, el propósito primordial, vamos a repetir esta idea del libro de Josué, es la descripción que debe hacer de la entrada de Israel a la tierra prometida. Ya nosotros habíamos dicho que la promesa fue esa: llevar al pueblo hasta conquistar la tierra de Canaán, la conquista del país y su reparto ante las tribus. Y este propósito sencillamente es lo que enfatiza el mensaje del libro de Josué: la fidelidad de Dios al cumplir la promesa de posesión de la tierra que le hizo a Abraham, y el libro hace un fuerte énfasis en la fidelidad a Dios, a las promesas del pacto, y eso básicamente hemos estado enfatizando. Dios hace una promesa, el patriarca o el líder recibe esa promesa y hace un fuerte énfasis en que Dios debe estar al frente de esto para la conquista de la tierra, que en este caso Josué se está preparando para ello. Y es muy interesante, mi pastor, porque el mundo en que nosotros vivimos, tal vez un poco diferente al de Josué, pero las situaciones de liderazgo, los desafíos espirituales, los momentos donde debemos tomar decisiones correctas, implican lo mismo. O sea, hoy en día nosotros nos vemos llamados a tomar decisiones de fe, a poder enfrentar las situaciones que amenazan nuestra seguridad. Y de hecho, el llamado a cumplir en medio de todos estos desafíos la misión que Dios
ha encomendado para sus hijos. Josué nos inspira a reclamar las promesas de Dios. También nos inspira a triunfar por la gracia de Dios y confiado en el poder que Dios otorga para seguir esta labor. Perfecto. Conforme a lo que ya hemos presentado sobre el libro de Josué, el título de la lección de esta semana, La fórmula del éxito, está dentro de ese comentario. Un gran líder, una persona que desea tener éxito en la vida debe poner a Dios en primer lugar y especialmente en lo que tiene que ver con este liderazgo espiritual. De manera que definitivamente, conforme a lo que es el título general de la lección número 1, debemos puntualizar eso. Dios en primer lugar, al frente, es sinónimo de éxito y como lo veremos más adelante, pensamos que Josué estaba bastante claro de que la fórmula del éxito consistía en colocar a Dios en los asuntos humanos siempre en primer lugar. Perfecto, una nueva generación que está dispuesta ahora a obedecer, está lista para entrar a la tierra prometida. No se trata solo de expectativa, sino de una experiencia que estaban llamados a servir, a confiar en ese Dios, porque la única fórmula, Pastor Scroggin, que tenemos del éxito, amados oyentes, es confiar en el brazo de Dios que sacó a los judíos de Egipto, pero promete introducirlo a la nueva Canaán. Amén. Bueno, señores, esta es la parte introductoria de la primera lección cuyo título, La fórmula del éxito, y el pasaje de la Biblia que estaremos memorizando durante toda esta semana en Josué 1:7. Josué 1:7, pastor, si fuera tan amable de recordarnos lo que dice el texto bíblico allí. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Amén. En esta semana estaremos estudiando un nuevo Moisés. Pasa, posee, prepárate, sirve. También estaremos viendo un tema de mucho interés como es herederos de las promesas. Estaremos estudiando en esta semana esfuérzate y sed valiente, y estaremos finalizando con el tema titulado próspero y exitoso. Estos son los temas que estaremos viendo en la presente semana. Quisiéramos agradecer a todos por la sintonía brindada, y para el cierre, como es nuestra costumbre, vamos a agradecer a Dios por darnos el privilegio de estudiar su palabra. Padre, oramos a ti en esta hora. Gracias porque sabemos que seguirá guiando y conduciendo este estudio, y es nuestro anhelo y deseo hacer siempre tu voluntad. Protege a tus hijos en la ancha faz de la tierra y sobre todo, pon tu Santo Espíritu para que podamos interpretar cuál es tu voluntad al estudio de tu palabra. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.